Rab Yosef ben Shlomo Taitas. El rabino Joseph ben Shlomo Taitas, Joseph ben Shlomo Taitas, citado como el acrónimo Mahariratz, nació en España en el año 1465 y falleció en Tesalónica en el año 1546. Fue una autoridad talmúdica y conocido cabalista español que tras el edicto de Granada se estableció en Salónica con su hermano Rab Yehuda ben Shlomo Taitas y su padre. Está considerado uno de los más misteriosos cabalistas del siglo XVI y una de las principales figuras rabínicas en Jerusalén y Damasco. Era el jefe de la comunidad judía de Salónica y una importante autoridad halágica. Fundó una yeshiva en Salónica, que fue la yeshiva más importante de la época durante el Imperio Otomano, y la dirigió él mismo durante 40 años. Sus obras versan sobre decretos legislativos, comentarios a la Cábala o textos bíblicos como el del libro de Eclesiastes o del libro de Daniel. Fue uno de los inspiradores ideológicos del círculo de Cábala de Safer. Entre sus discípulos destacan Moshe Alchish, Shlomo Halevi Alkabetz e Isaac Darby. Llevó una vida ascética. Al final de su vida se mudó a Constantinopla. Uno de sus descendientes directos es Theodor Herzl. Fue considerado uno de los más grandes talmudistas de su tiempo. Incluso el rabino Joseph Caro invocó su autoridad en sus escritos. Entre otros discípulos también se encontraban José e Isaac Darby y Samuel de Medina. Fue un ferviente seguidor de la Cábala, en la que estaba bien versado y llevó una vida ascética. El rabino Eliyahu de Vida en Reshit Jochma nos relata que con la excepción de los sábados por la noche, Rab Yosef durante 40 años nunca durmió en una cama, sino en una caja con los pies en el suelo. Su comentario sobre Pirkei Avot se encuentra incluido en los escritos de sus contemporáneos alumnos y apuntes sobre cuestiones de casuística y comentarios sobre pasajes adágicos.